Muy buenas noches con todos, espero que se encuentren súper bien. Y bueno, vamos a iniciar con la capacitación sobre la violencia y femicidio juvenil. Mi nombre es Wellington Fabricio Ulcuango Fernández, de la titulación de Derecho. Esta materia es de Practicum 2. Y bueno, mi tutora es Maritza Elizabeth Ochoa Ochoa. Y bueno, comencemos. Quería pedirle a todas las personas que ya están conectadas, que pongan sus nombres completos, su número de cédula en el chat, por favor. A todas las personas que están conectadas. Por favor, pongan sus nombres completos, su número de cédula. Les agradezco mucho. Mientras yo sigo haciendo la capacitación. Bueno, antes de eso, quería también decirles que la universidad nos mandó a hacer unas encuestas. Entonces, en el chat voy a mandar el link y quiero que todos ustedes abran ese link y llenen las encuestas. Por favor, mientras tanto, yo siga haciendo la capacitación. Ahí está, por favor. Ahí está el link. Quiero que todos abran el link y respondan las preguntas que están ahí. Gracias. Bueno, comencemos. La violencia y feminicidio juvenil. No cambió. Ok. Listo. Bueno, aquí iniciamos con una frase que dice, ni una muerta más. Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres. No te quedes con los brazos cruzados. Actúa. Eso nos quiere decir que si nosotros vemos algo, tenemos que ya actuar, no quedarnos callados. Puede ser una vecina, tu madre o cualquier otra mujer que sea víctima de esto que es la violencia y que después se actúa, que es el femicidio. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la introducción, que dice, cada día somos testigos de múltiples actos de violencia contra la mujer. Se reportan agresiones físicas, psicológicas, sexuales, así como muertes violentas e intencionales de mujeres por hecho de ser mujeres, situación que se ha convertido en un grave, complejo o problema público. Los femicidios siguen estando invisibilizados, ignorados y muchas veces camuflados bajo otros tipos de delitos tales como accidentes, muertes naturales y suicidios. En accidentes, por ejemplo, el agresor está con la víctima, que en este caso es la mujer. Están teniendo una discusión y en eso tienen escaleras y por ende la mujer puede caerse. Eso es un accidente. Por muertes naturales, lo que entraría aquí sería psicológicamente el agresor le tiene, por ejemplo, con agresiones físicas, abuso sexual y todo eso que el tanto pensar le puede hacer doler la cabeza y puede tener una muerte natural. En suicidios, por ejemplo, llega a un límite en que, por ejemplo, tanto ya es agredida físicamente, psicológicamente, llega un punto en que el estado emocional, nosotros tenemos estados emocionales del 1 al 10, que por ejemplo, del 1 al 2, 1, 2 y 3, ya es suicidio. Entonces, llega a ese estado 1 y llega a quitarse la vida, y en eso puede dejar a niños en la orfandad. Vamos a hablar sobre el desarrollo. La violencia contra las mujeres conlleva varios actos que empiezan desde el acoso verbal
abuso emocional, el abuso físico y el abuso sexual. Como también quería meterme un poco en el punto de eso, también entra la manipulación. Para muchos que tal vez no entiendan qué es manipulación, es cuando un individuo toma el comportamiento de una persona que lleva a adentrarse psicológicamente en la víctima, en este caso sería la mujer, que conlleva a tener acto que el hombre, por ejemplo, el agresor quiera. Entonces, eso sería más o menos la manipulación y que lleva esto, lo que es el acoso verbal, el abuso emocional y eso. En forma en general, el femicidio constituye un delito contra el bien jurídico de la vida de la víctima de carácter muy específico, tal cual fue efectuada. Listo. Eh, por favor, antes de seguir, por favor, quería que les vuelvo a enviar el link. Quiero que llenen las encuestas y a las personas que ya llenan las encuestas, quería que me avisen, ya llenaron las encuestas, por favor. Antes de seguir, también quería ver si todas las personas están activadas, porque necesito tomar una foto. Vamos aquí. Ay. Listo. Samantha Ortiz. Y bueno, ya somos 20 participantes. Se me alegra mucho que estén 20 participantes activos. Por favor, a las personas que estén ya ingresando, por favor, pongan sus nombres completos, su número de cédula y en el chat está, por favor, el link que quiero que me den llenando las encuestas. Les agradecería muchísimo. Les vuelvo a enviar. Listo. Y bueno, aquí también quiero recalcar algo muy importante, que el femicidio es un problema histórico en América Latina y que más está surgiendo aquí en Ecuador y que enfrenta ya. Casos como el de Karina Pozo tiene relación con la delincuencia común. Su muerte se enmarca dentro del femicidio, que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, a ella le mataron solo por ser el hecho de ser mujer. La violencia de género es un problema histórico en el Ecuador. Esto está iniciando más o menos, esto se inició ya desde hace mucho tiempo atrás, pero más, desde que comienza es en el 2007, cuando el presidente de la República, Rafael Correa, decretó a la erradicación de la violencia de género como prioridad nacional y dispuso a las varias instituciones del Estado crear un plan para acabar con estas prácticas que se dan principalmente contra las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres de mayor edad. Pero también se encontró miembros en la comunidad también. La máxima expresión de violencia en género es el femicidio, que, que es acabar con la vida de una persona por hecho de ser mujer, más allá de las circunstancias de la vida, que se inicia por noción equivocada de que una mujer es culpable de forma intrínseca. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, que cada mujer debe ser culpable, castigada por eso, más o menos. Y aparte de eso, que por lo que expresa su sexualidad también. Este pensamiento está en muchas culturas en América Latina, por ejemplo, también lo que está en Ecuador.
y mucho se da la discriminación y la violencia hacia el género femenino. Y bueno, una mujer es víctima de femicidio cada 3 días, por ejemplo, eso se quiere decir cada 72 horas. Esto más o menos es un cálculo que hicieron, es desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo de 2021, ya que fueron arrebatadas, 20 vidas de mujeres. Y en las provincias donde se prolongan más de esto es en Guayas, Manabí, Azuay, Chimborazo, Los Ríos, Sucumbíos. Son las provincias en las que se registran 2 o más mujeres asesinadas. En la mayoría de casos es el 45% de las mujeres teniendo entre 25 a 39 años de edad. En ese caso son jóvenes aún todavía. En el 70% de ellas eran madres, que dejaron al menos 11 menores en la orfandad. Eso es, por ejemplo, por asesinato, esto es lo que es el femicidio, por suicidio, todo eso está poniéndose el 45%. En el 40% de los casos, las mujeres habían reportado antecedentes de violencia a instituciones competentes e incluso 2 de ellas contaban con boletas de auxilio. El sistema de protección sigue fallando para las mujeres y la impunidad sigue siendo normalidad en nuestro país. Por ejemplo, el agresor ya tiene su boleta y sigue como que no sucediera nada, sigue, o sea, sigue como que no sucediera nada. Y bueno, aquí tenemos una tabla. Aquí pueden ver, aquí está el porcentaje de muertes. Tenemos el 30% y el 70%. Por ejemplo, aquí en madres de 25 a 39 años es donde son víctimas de femicidio o suicidios que daría por igual. Y de ahí mujeres con reporte de violencia que son de 30 a 60 años. Y como les dije, aquí en el 70% es donde igual quedan menores en orfandad, niños y niñas. Bueno, pasamos igual a otra imagen donde están los femicidios y como les digo, en el 2021, o sea, hicieron como conteos del femicidio en el Ecuador, que se registró desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo, pero podemos ver que por porcentajes del 84.6% los femicidios fueron sus parejas, exparejas, convivientes, cónyuges, esposos. El 7.7% de los femicidios fueron los propios padres o padrastros. Y también quería hacerles de acuerdo aquí que está el Ecuador. Aquí están las provincias en las que son más afectados por esto que es el femicidio. Manabí, Guayas, Sucumbíos, Chimborazo, Los Ríos, Azuay. Entonces esas son las provincias que existen más femicidios cada 72 horas, más o menos en el 2021. Y como se ve estos porcentajes calculados a partir de los datos conocidos, en 7 casos la relación con las víctimas, o sea, no se conoce. Y como pueden ver, 4 feminicidas se suicidaron y 2 más intentaron hacerlo. Entonces, como les dije, esto sucede cada 72 horas. Y bueno, acá también tenemos víctimas por rango de edad. Tenemos el 45, el 20% y el 15%. El 45 es el que más está afectado, que es el 25 años a 39 años. El 20% es a 40 a 64 años. El 15% es de 19 a 24 años. Y aparte de eso, una de las víctimas era menor de edad, pero esto solo es desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo. Entonces, más anterior, me imagino que menores de edad también sí fueron víctimas de esto. Y aparte de eso, 14 víctimas eran madres. Y como ustedes saben, niños y niñas adolescentes quedaron en situaciones de orfandad, que igual son menores de edad. En algunos casos presenciaron
hechos de violencia y resultaron heridos, y también con traumas que en el futuro también puede ser un problema porque también pueden ser agresores violentos, en caso niños, y es también un poco delicado ese tema. Entonces, dos de las víctimas fueron reportadas como desaparecidas, tomando en cuenta que es desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo. Y 40% de las víctimas habían reportado antecedentes de violencia y dos de ellas contaban con boletas de auxilio. Y ya, bueno, como ya les vuelvo y les voy a volver a repetir, en Ecuador ocurre femicidio cada 72 horas desde hace 7 años. De eso estamos hablando más o menos desde el 2014 hasta el 2021, que está sucediendo esto. Cada 72 horas está muriendo una mujer por femicidio, por violencia, por agresión, por, por eso. Bueno, femicidios en el Ecuador en el 2021, aquí nos dividimos que son víctimas de su propio entorno familiar, familias atravesadas por la violencia, pero bueno, vamos a continuar con víctimas de su propio entorno familiar. Bueno, ya se conectaron un poco más de personas. Quiero que todas las personas que están conectadas pongan sus nombres completos, su número de cédula, y por favor quiero que llenen esta encuesta, y a las personas que ya terminaron la encuesta, me digan que ya terminaron la encuesta para poderles anotar aquí y tener para hacer un reporte desde la universidad, por favor. A ver. Estamos 27 personas. A ver. Aquí voy a tomar una foto, por favor. Listo. Y bueno, quería también, o sea, de mi parte, alguien alzó la mano. Listo, ya estoy llenando la encuesta. Y bueno, quería dar un aporte de mi parte, que el femicidio empieza con un empujón, con, con un golpe suave, con palabras duras, y esto se va agravando cuando la persona agredida lo permite. Este caso sería la mujer. Para eliminar el femicidio sería educando al agresor. El femicidio sería educando al agresor y a la agredida en este caso. Los primeros momentos del maltrato, mediante esto que sería una denuncia, boletas de alejamiento y entre otros. Y los agresores también sería de hacerles comprender que la violencia no conlleva ningún lugar bueno. Y si cometen femicidio, solo deberán pagar penas primitivas de libertad en muchos años. Por ejemplo, sería 22 a 23 años de cárcel. Y esto conlleva mucho, aquí sería mucho que tengamos en cuenta que sería una buena educación en valores, que esto ya viene ya desde la casa, moral y ética en temprana edad. Y esto tal vez disminuiría un poco lo que es los índices de femicidio.
y ya no tendríamos tanto femicidio aquí en el Ecuador, en las provincias que está, o sea, bastante. Bueno, ese era un aporte de mi parecer. Y pues bueno, continuemos con, continuemos con las víctimas propio entorno familiar, que en el 92% de los casos los feminicidas formaban parte del círculo cercano de las mujeres asesinadas, que en el 85% de los casos fueron sus esposos, convivientes o exparejas o cónyuges. En este 7.7 fueron sus padres o padrastros quienes les quitaron la vida, y en otros 7.7 de casos fueron sus amigos o conocidos. Entonces, bueno, las familias atravesadas por la violencia es desde el 2014, por eso son 7 años que hasta la actualidad, cada 72 horas está falleciendo una mujer por femicidio. Desde el 2014, más de 1.000 niños y niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad por sus madres, fueron víctimas de femicidio. Eso puede ser por violencia, como les dije, suicidio o muerte natural. Incitamos a que el sistema de justicia y todas las instituciones que forman el sistema de protección de víctimas de violencia asuman y cumplan su función al actuar de manera ágil con el debido proceso. Perdón. Bueno, en este momento estamos en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En el artículo 9, derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores en toda su diversidad tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos de libertades contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y la normativa vigente que comprende, entre otros, siguientes. Aquí se dividen en 5, por ejemplo, una vida libre de violencia, que eso sería algo súper bueno en el ámbito público, privado, que favorezca su desarrollo y bienestar, al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y no ser sometida a ninguna forma de discriminación ni tortura. En este caso más sería como víctima la mujer, a recibir un contexto de interculturalidad, una educación sustentada a principios de igualdad y equidad, como les dije, los valores que ya vienen ya desde la casa, a recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna en castellano o en su idioma propia, adecuada en su edad, contexto social, cultural, en relación con sus derechos, incluyendo la salud sexual, reproductiva, a conocer los mecanismos de protección, en lugar de presentación de servicios de atención, emergencia, de apoyo, de recuperación integral. Además, procedimientos completados en la presente ley y normativas concordantes. 5. A contar con interpretación, adaptación del lenguaje y comunicación aumentativa, así como apoyo adicional, ajustando sus necesidades que permita garantizar sus derechos cuando tengan una condición y discapacidad. Aquí en el número 4 quería un poco sacar una conclusión que, por ejemplo, ya estamos en la era de la información, y y sería muy bueno que todos nos comencemos a indagar, a cuestionar, para que esto del femicidio deje de, de seguir sucediendo y así bajar la tasa de violencia, y igual que no exista mucho el femicidio o el maltrato a la mujer. Bueno, vamos con el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que está aquí en el artículo 15, principios del Sistema Nacional Integral para Prevención y Erradicación de la Violencia contra... Un momento, por favor. Listo.
Bueno, comencemos. Disculpen un momento. Artículo 15, principios del sistema. El Sistema Nacional Integral para Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Adultas y Adultos Mayores se soportan, entre otros, en los siguientes principios. No criminalización. Las autoridades, de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico, no tratará a la víctima sobreviviente como sospechosa, responsable de la comisión de los actos de hechos que denuncie. No revictimización. Ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones inintencionadas o no durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como retardo injustificado a los procesos, negación o falta de justificada atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Confidencialidad. Nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o en el pasado judicial de la víctima para responsabilizarse de la vulneración de sus derechos. La estigmatización, disculpen, el prejuicio, las consideraciones del tipo de subjetivo que quedan prohibidos. Se deberá guardar confidencialidad sobre el asunto que someten su conocimiento. Gratitud. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos de cualquier otro trámite derivado realizados por entidades públicas integrales del sistema reconocido por esta ley serán gratuitos. Oportunidad y celeridad. Todas las acciones, procedimientos médicas completados en el presente ley deben ser inmediatos, ágiles, oportunos, lo que implicará la eliminación de trámites administrativos innecesarios que imposibiliten la atención oportuna de las víctimas. Y bueno, el femicidio también es el resultado de la violencia extra contra las mujeres con su condición de género. Refleja la existencia de relaciones inequitativas, desigualdades de bases en el poder, que esto sería más el machismo o una sociedad patriarcal, que surgen de patrones socioculturales, es la razón por la que se da esto que es el femicidio. Esta consecuencia se resume en la muerte de una mujer. Puede iniciar con violencia física, como les dije anteriormente, psicológica, abuso sexual. Fallecimiento se da luego del proceso que incluye el maltrato y el abuso, y hasta amenazas, dependiendo de los casos que se dé en la violencia que se esté efectuando. La violencia de género y el femicidio constituye rastros de una misma moneda donde se presentan escenarios muy precarios. Es un problema que requiere atención y profundización emergente por los graves efectos que genera no solo la víctima, sino también la sociedad, porque esto también afecta mucho lo que es la sociedad. Por ejemplo, los casos de Ecuador han aumentado bastantísimo. Como les dije, desde el 2014 hasta 2021. O sea, son 7 años que ha aumentado radicalmente. No todos sobreviven a las agresiones, pero aquellas que sí lo logran quedan con secuelas emocionales, traumas y físicas para el resto de su vida. Ellas son parte de una problemática social integradas en un sistema donde predominan la conducta políticas de esto que es el machismo. Y las víctimas de violencia representan una potencial de víctimas en femicidio. Por ejemplo, que en esto que dice la legislación, en el Código Orgánico Integral Penal COIP entró en vigencia el 10 de agosto de 2014, por eso les digo, son 7 años. Se tipificó el artículo 141 de femicidio en las siguientes maneras: la persona que con resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muertes a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con pena primitiva de libertad de 22 a 23 años. También se establecieron las circunstancias agravantes en el artículo 142, donde impondrá el máximo de pena primitiva del artículo anterior. Perdón. ¿En qué se diferencia con el femicidio?
El femicidio permite sancionar el delito del hecho consumado, es decir, la acción violenta que termina en muerte. En cambio del femicidio es la conducta política del Estado. Para erradicar este tipo de violencia extrema, en caso de aplicarse, contiene elemento de impunidad ante la ausencia del femicidio. Del Estado incumple su deber de investigar y sancionar. En el Ecuador aún no está tipificado. Sin embargo, se adoptan medidas públicas para combatirlo, es decir, políticas, prevención, ayuda especializada, trabajos con coordinación entre instituciones, programas y tareas. Por ejemplo, esto sería para los agresores. Según especialistas de materia judicial, no es legal ni ilegal que un país adopte esta concepción. Cada estado decide acatarla y ver las formas y cómo pone su normativa. Aquí hay un dato, muy alarmante que informa sobre el femicidio en Ecuador. La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo detalló que el país cerró en el 2020 con 118 casos, que supone la muerte de una mujer por su condición de género cada 72 horas, una tendencia que arrastra desde el 2019, cuando la cifra fue de 71. En el pasado 20 de enero, estamos hablando en el 2019, el informe precisa que total de víctimas de evidencias que 10 de ellas fueron abusadas sexualmente, 15 fueron reportadas como desaparecidas y 37 habían denunciado previamente antecedentes de violencia, 5 de ellas con boleta de auxilio. Entonces, el 49% de las asesinadas eran madres y un 75% en total de casos del asesino tenía un vínculo sentimental o familiar. Entonces, 75% fueron madres, en la cual dejaron niños en la orfandad. Listo. Y bueno, voy a alentarme un poco porque no nos queda mucho tiempo. En el artículo 119, instrumentos de la política pública, los instrumentos de la política pública que forman parte del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres son los siguientes. Plan Nacional de Desarrollo, eso que sería el Estado, la Agencia Nacional para la Igualdad, Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Adolescentes, Mujeres mayores también, formulando de manera participativa por ente elector del sistema, estrategias para la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres que serán formuladas de manera participativa y forman parte de los planes de desarrollo, planeamiento territorial de todos los gobiernos autónomos. Eso serían los programas que podrían hacer las parroquias en todos los GATS, y hacer programas, por ejemplo, en redes sociales, puede ser capacitaciones para esto, que erradicar la violencia y el femicidio. Entonces, estos instrumentos de política pública deben contemplar la acción coordinada de todos los entes responsables en el ámbito nacional, local, para optimizar los recursos y esfuerzos que se requieran. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Determina que esta problemática existe cuando las amenazas o el acto de violencia basado en la pertenencia en el sexo femenino tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento, como anteriormente les dije, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Entonces, en el nivel físico, lesiones como hematomas. Esto quiere decir, por ejemplo, si el agresor le dio un golpe, es ahí donde se mantiene la sangre en el tejido de la piel. Entonces, esos son hematomas, fracturas, cicatrices y el deseo. Por ejemplo, ahí sería el abuso sexual. En lo psicosocial, presentación de estados de depresión, pérdida de autonomía, sensación de abandono, desmotivación, desvalorización. Esto pasa cuando ya tenemos un grado emocional que tenemos del 1 al 10 y cuando ya se siente la víctima, por ejemplo, la mujer desvalorizada,
llega a este estado que es 3 a 4 y ya cuando llega a 3 a 2 ya es el suicidio. Categóricamente, el femicidio está dividido en 3 tipos, las cuales son las personas de su entorno quienes cometen este acto. El femicidio íntimo es cuando el asesino tiene una relación íntima, matrimonial o conviviente que está en la casa, el cónyuge, el esposo o el marido en este caso. El femicidio no íntimo es cuando la víctima nunca tuvo una relación con un asesino o cuando fue un pretendiente. En este caso, el novio o persona que no conviven aún todavía. El femicidio por conexión se refiere cuando las mujeres son asesinadas por defender a otras mujeres. Bueno, aquí nos vamos a dividir lo que son causas y consecuencias. Bueno, vamos a empezar con las consecuencias. La violencia se apoya en los mecanismos neurobiológicos de la respuesta agresiva. De igual forma, se asume esta como un problema psicológico. Las explicaciones afirman que ejerce esta violencia realiza por sufrimiento por causa de una disfunción psicológica que lo hace sentir débil, con falta de seguridad en sí mismo y con sentimientos de desvalorización. Y esto es lo que provoca el manipulador. Todo esto le provoca al manipulador. Bueno, la violencia puede en algunos casos desencadenarse en forma impulsiva entre diferentes circunstancias, situaciones, el abuso del alcohol, una situación en el contagio emocional del grupo, fanatismo político, religioso, de presencia de armas. Cuando tienen los cónyuges problemas y la otra persona está armada, por decirlo en este sentido. El tema del femicidio tiene mucho que ver con los hechos históricos de la sociedad, dado que para muchas personas les cuesta aceptar que hoy por hoy las mujeres tienen el mismo valor que nosotros los hombres y por ende tienen la oportunidad de surgir, trascender, brillar y hacer que cosas impulsen el desarrollo y el crecimiento, ya sea personal o tanto profesional. Y bueno, en este momento vamos a seguir con las consecuencias. El femicidio tiene grandes y graves consecuencias desde aspecto personal, familiar, hasta el nivel macro de salud pública. En tal sentido, las familias se ven afectadas dado que tendrían presente al acto de violencia, traumas por el resto de sus vidas. Bueno, las consecuencias descritas para quienes han sufrido violencia íntima tienen que ver con problemas de índole psicológico, como es el acto de la depresión, ansiedad, trastornos, esto también de personalidad y mental también. Los menores que viven en hogares donde se evidencia violencia intrafamiliar o familiar han sufrido algún femicidio. Los niños pueden llegar a presentar más conductas agresivas y antisociales que convertirse en adultos. Muchas veces incurrirán en la misma cadena de violencia. Por ejemplo, los niños todo capta. Entonces, por ejemplo, si una pareja está peleando y el hijo está viendo, eso es donde está captando los niños y eso puede ser un problema a más edad. Puede ser un problema porque pueden hacerse un poco violentos. En este sentido también dicen malas palabras y para más futuro también es un problema que puede tener con la violencia contra la mujer, por decirlo así. Bueno, vamos al mandato de la ciudadanía y medidas a tomar. Tipificar el femicidio como delito penal autónomo dentro del Código Penal del Ecuador. 2, garantizar desde el Estado de acceso de justicia y defensa efectiva a las mujeres víctimas de violencia a través del patrocinio legal de la Defensoría Pública. 3, Defensoría de sensibilidad, capacitar y especializar a los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia en temas de género y violencia contra la mujer para mejoramiento en la calidad de servicio público. Destinar un presupuesto propio permanente en el presupuesto general del Estado. Esto sería el Estado para garantizar la atención integral y especialidad a las mujeres. Tanto a las mujeres también tendrían que destinar ese presupuesto, también como les dije anteriormente, hacer capacitaciones, ver las formas de cómo hacerles de entender a los agresores que
que está muy mal el maltrato, la violencia y que no les va a llegar a ningún lado. Y con ello podríamos erradicar un poco ya lo que es el femicidio. Implementar el Sistema Informático Nacional integrado con datos cuantitativos, cualitativos sobre violencia contra la mujer y el femicidio. Establecer alianza con el ámbito académico para la investigación y producción de conocimiento en temas de género y violencia. Garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, niños y niñas, adolescentes, mujeres de mayor edad también, asignando el presupuesto necesario para permita la atención integral especializada. Combinar a los gobiernos autónomos, como en este caso son las parroquias, descentralizados para que participen activamente en implementación de políticas públicas en coordinación con el Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia. Demandar a los medios de comunicación en uso respetuoso de la información en el manejo de situación generadas de hechos de violencia contra la mujer y femicidio, aplicando el Código de Ética con sus espacios normativos. Bueno, esta es una conclusión que, dado la indagación que hicimos de violencia y femicidio juvenil, como se ha evidenciado a lo largo de la presencia de investigación, existe una marca de influencia tanto de la tercera ola del feminismo radical, como también de una legalizada ideología de género detrás de la tipificación del femicidio como delito en el COIF, que está en el artículo 141 y 142, lo cual complejiza de manera total la situación jurídica penal e invisibiliza el verdadero esencial problema de dejar de lado precisamente las temáticas de violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, distrayéndonos de esta manera y haciéndonos pensar en el conflicto se centra en el género de la víctima y no en el verdadero que existe detrás, es decir, en la estructura social, de géneros, de patrones de violencia, en los cuales obviamente se llegan a replicar en la esfera familiar. Y bueno, estas son las fuentes bibliográficas en donde dejamos todo esto. Y pues quería agradecerles a todos ustedes por participar aquí en esta capacitación que fue de la violencia y femicidio juvenil. Aquí hay una frase que dice: el miedo de la mujer y de la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer, sin miedo. Esto es del autor Eduardo Galeano. Y bueno, esto es todo por el femicidio. Quería preguntarles si todas las personas ya llenaron las encuestas. Y si todos ya pusieron sus nombres, sus apellidos. Por favor. Bueno, esto, o sea, esto también es un aporte algo mío ya. Un aporte algo mío. Como les dije, para erradicar esto del femicidio, o sea, no va a ser tan fácilmente, porque ya hay provincias que son muy afectadas. Y lo que se podría hacer es no pelear frente de los niños para que ellos no vayan acatando todo eso y se puedan hacer violentos al raíz que vayan creciendo. Y mucho mejor si tienen su cónyuge, su esposa, es preferible mejor hablar, conversar, dialogar y entender cualquier situación que esté sucediendo, pasando, y no llegar a la violencia. No nos lleva a ningún lado la violencia. Entonces, eso es de mi parte del femicidio que quería hablarles y compartirles con ustedes. Y bueno, ¿alguna pregunta tal vez? Porque ya Zoom me está cortando. Bueno, les voy a tomar una foto. Tal vez una pregunta, tal vez. Disculpen, voy a tomar una foto. Ahí está.
Listo. Nadie. ¿Alguna pregunta tal vez? Vamos a hacer una participación. ¿O todo fue entendible? Bueno, parece que fue entendible todo. Vamos a pausar la grabación. Bueno, quería agradecerles a todas las personas que se conectaron y me apoyaron aquí en lo que es la violencia y femicidio juvenil. Quería agradecerle a todas las personas y como les dije, a la violencia, por favor. Dialoguen, hablen con sus esposas y lo más que todo esto es que no peleen frente de sus hijos, porque como les dije, van a tener un trauma y a lo largo eso va a ser un problema tanto para la sociedad y tanto para ustedes. Entonces eso es de mi parte. Muchas gracias por haber asistido y nos estaremos viendo en la próxima y gracias.